sol de los sábados. 8:45 minutos, el capitán de la nave, Orlando Salvador Jorge Villegas. Muchas gracias, señores. Miren, ¿con qué tú vienes a hoy? mí me parece que el comentario de Julio respecto a la seguridad fue un análisis muy interesante. Incluso aquí un día pudiéramos hasta hacer un programa especial del tema de seguridad, porque yo creo que en un momento, y Julio, tú mencionaste algo interesante, que es la comunidad no se siente vinculada, pero eso tiene un trasfondo mucho mayor, que es que los municipios se involucren en el tema de seguridad. Y aquí hay que hablar en un momento de policía municipal, así como existe en Estados Unidos, aunque tiene un sistema federal, pero aquí en su momento va a haber que hablar de eso. Va a haber que hablar de eso. Miren, señores, del tema del discurso del presidente se ha hablado mucho, pero yo simplemente quiero abordar dos aspectos. Uno, el tema salarial. El presidente habló de empleos y salarios en varias ocasiones, pero hubo dos momentos quizás importantes. Uno, cuando él dijo que el año pasado se crearon 160,000 empleos, pero él no dio el detalle de cuáles eran formales, cuáles eran informales, y de los formales, cuáles eran del sector público y cuáles eran del sector privado, porque ahí es que está, la realidad del asunto. Y número dos, él habló de un aumento salarial al sector público, donde el salario mínimo pasaría de 5,000 de aproximadamente 5,000 a 10,000 pesos. Los que ganan entre 10 y 20 y 20 y 30 iban a tener unos aumentos respectivos, creo que de 10, 10% de 10 a 20 y un 5 de 20 a 30. Correcto, un 10 y 5% respectivamente. Sí, 1,000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ese aumento salarial, que hay que saludarlo, porque el sector público lo esperaba, ahora en gran parte le mete presión al sector privado. El sector privado, ya ayer Circe Almanzar dijo que no van a aumentar. No tiene capacidad, Dios, no tiene capacidad. Yo entiendo que sí, pero hay que hacer la reclasificación de empresas. Incrementado. Bueno, pero ellos están diciendo que no tienen capacidad. La palabra exacta es que no tenemos la capacidad. Pero yo sí creo importante que hay que reclasificar las empresas para que se sepa cuáles empresas tienen una solvencia de tener un aumento de un 30 y cuáles no, porque no todo el mundo puede aumentar un 30. Exacto. Ahora, sí se deben crear aumentos escalonados, pero el sector privado necesita un aumento también. Y ¿Por ellos qué? alegan, Orlando, disculpa, que el sector público tenía 10 años sin un aumento de este tipo y que el sector privado cada 2 años hace esta revisión. Eso es verdad. Ella tiene razón, y eso es cierto. Hace 10 años el sector público no hacía un aumento y el sector privado cada 2 años lo hace, pero es que no son aumentos significativos, tomando en cuenta el poder adquisitivo y tomando en cuenta el dato que yo he dado aquí, y lo vuelvo y lo reitero, porque el presidente no lo dijo. Todavía, y aquí está el dato de diciembre de 2018, 31 de diciembre del 2018, aquí todavía el 74% de los que cotizan en la bolsa, perdón, en la Tesorería de Seguridad Social, ganan un promedio de 20,000 pesos. O sea, tenemos salarios miserables. Es así. Miserables, señores, increíble que los que ganan más de 25,000 pesos representan solamente un 21%. Por eso mucha gente dice que no siente el crecimiento de la economía. Pero es que esa es la gran realidad de los gobiernos del PLD, es que a nivel macroeconómico, a nivel macroeconómico, han logrado crecer el país. Pero abajo la gente no lo siente. Y cuando tú te das cuenta, el dominicano que se faja de 8 de la mañana a 6 de la tarde a trabajar como un desgraciado, lo que gana son 20,000 pesos. ¿Y qué le da a una familia 20,000 pesos? Cuando tú te pones a ver que el quintil promedio de una familia de 4 personas, el más bajo, son 17,000 pesos. Y la canasta familiar por encima de los 23,000 pesos. Entonces, hay una realidad con el tema salarial, que es que los cuartos no rinden. Y el que quiere trabajar formalmente, pagando sus impuestos, con todos sus derechos adquiridos, no le rinden los cheles, no le rinde el dinero. Entonces, este aspecto el presidente debió abordarlo y debió llamar al sector privado a tener un diálogo real. Porque estos diálogos entre el sector sindical y el sector privado, que se supone que hay una intermediación gubernamental, porque es un diálogo tripartito, pero no vemos los resultados. Y tenemos mucho tiempo viendo ese diálogo y no hay resultados porque el dominicano sigue ganando un promedio de 20,000 pesos. Y después preguntan entonces que por qué crece la informalidad. Porque ¿por qué el presidente no dijo que la informalidad creció? La mayoría de la economía que es informal en la República Dominicana. Sí. Porque claro, señores, es mucho más fácil. Yo abrí un puesto de empanada, por ejemplo.
vender empanada, producir una empanada, quizás una empanada me cueste, no sé, vamos a suponer, yo no sé de eso, pero vamos a suponer que me cueste producir una empanada 10 pesos, la vendo a 25, me gano 15 pesos y no le pago nada a nadie, ni al Estado, y los cuartos me caen directo a mí, limpiecito. Ahora me caen. pon eso a gran escala. Ahora traduce eso a gran escala. Entonces, te di el caso de un puesto de empanada, ¿verdad? Ahora tradúcelo a gran escala. A gran escala. La cantidad de personas que aquí está informal, señor. Claro. Porque no quieren pagar impuestos o no se quieren someter a un salario miserable. No se quieren someter a un salario miserable. Y cuando tú analizas entonces, por ejemplo, el emprendedor, la Asociación de Industria de la República Dominicana, esa misma que ayer dijo que no pueden aumentar un 30% del salario, en unos informes de competitividad que ellos emiten mensualmente, el de febrero decía que todavía por quinto mes consecutivo se repetía como la principal traba para la competitividad y el emprendedurismo el tema tributario. Que hay que saludar que el presidente sí tomó unas medidas interesantes con respecto al anticipo y otras cosas. Entonces, sí, señores, aquí la economía informal está haciendo que muchas personas prefieran no tener ni siquiera un salario con derecho adquirido. Porque es otra cosa lamentable, que muchos de los que están en la economía informal no están bajo la legalidad de los derechos adquiridos. Ni están cotizando para pensiones. De pagar impuestos, de cotizar en el fondo de pensiones. Sí. Señor, entonces, el tema salarial en la República Dominicana es preocupante. El dinero no le rinde a la gente. Pero yo siempre he dicho que el dominicano sabe hacer truco de magia para enliarse y buscar cuarto prestado y endeudarse. Y entonces por eso es que cuando llegan aquí los dobles sueldos en diciembre, a nadie le rinde el dinero tampoco, porque es que ya lo deben. Ya lo deben. Pero aquí el tema salarial, aquí se debe llamar un diálogo nacional por el tema salarial. Porque aquí hay que buscar la manera de que la calidad del salario del dominicano aumente. No puede vivir el dominicano en miseria constantemente. O sea, eso de tener un salario promedio de 20 mil pesos, señores, eso no son ni 500 dólares. Eso no son ni 500 dólares. Menos de 400 dólares. O sea, como está el dólar hoy día, 3.90. a 50, eso no son ni siquiera 500 dólares. Entonces, claro que los cuartos nos rinden y los precios suben y los impuestos suben y todo sube y al final tú estás que te quieras ahorcar porque que no sabes cómo va a ser con tan poco dinero. Yo subió 4 pesos. Es un aspecto que quería comentar del discurso. Y el otro, brevemente. Señores, este fue el 7º discurso, ¿verdad? Por 7ª vez el presidente Medina obvia hablar del deporte en la República Dominicana. No hay una propuesta para el sector deporte en la República Dominicana. No es prioridad para la República Dominicana el área del deporte. Y después cuando usted ve, por ejemplo, mire qué pasó en Estados Unidos en una semana y media, en el caso de la pelota, 3 peloteros contratados por un valor entre los 3 de $1 billón. De $1 billón. ¿Pero por qué? Porque Arenado, Machado y Harper. Es una economía que le ha dado prioridad al deporte. Y mire cómo esa economía está tan buena, la economía deportiva me refiero en Estados Unidos, que tienen la capacidad de contratar peloteros hasta por 300 millones de dólares. Yo no estoy diciendo que aquí jamás vamos a llegar a eso, pero aquí tenemos una oportunidad de oro con el deporte, no solo porque la juventud puede tener un mayor espacio de disciplina, de recreación, y obviamente nosotros tenemos un talento deportivo 1A, pero no pueden seguir, por Dios, entrenando en condiciones pésimas, en instalaciones deplorables, gente, Dios mío, que si no es por empresas como el Creso o grupos empresariales, estarían ahora mismo sin nada. Sin nada, porque el Estado no ha priorizado el deporte. Y el presidente, yo no entiendo por qué, por 7ª ocasión, no le da prioridad al tema del deporte. Tenemos instalaciones, señores, que dan pena. Vayan al Estadio Olímpico, al Centro Olímpico, a ver algunos pabellones ahí que dan pena. Vayan a ver cómo esos atletas entrenan, que vienen diariamente de sus barrios, que vienen de sus pueblos. Aquí hay gente que viene de Monteplata diario a entrenar. A veces no tienen hasta ni una chancleta que ponerse. Entonces, claro, después que ganan, quieren darle una casa y quieren arreglar la cosa. Pero no es cuando ganan. Hay que prepararlo para ganar, pero hay que prepararlo dignamente. Se lo merecen nuestros atletas, nuestros deportistas. Hay que darle prioridad al deporte. Y yo, de verdad, que yo tenía un mínimo de esperanza de que este año él iba, por lo menos, a abordar una serie de aspectos en ese sentido. Pero se quedó corto. Se quedó corto y es muy lamentable porque este es un país que vive y respira el deporte. Y los atletas dominicanos se merecen un respaldo del gobierno mucho mayor que el del sector privado. Cambio fuera. El sol de los sábados. El sol.